Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido en la primera semana de junio. Terminó el día domingo 8 de junio. Yo grabo para usted, como sabe, el lunes por la mañana. Una semana marcada aquí en México esencialmente por la elección del Poder Judicial que comentamos en principio el lunes pasado, todavía sin los datos completos. Ahora ya los tenemos y bueno, la participación en las elecciones estaba cerca del 13%, pero quitando los votos nulos y los votos que no llenaron bien los cuadritos, la participación es ligeramente inferior al 10%, o lo que es lo mismo, 90% de los mexicanos, 9 de cada 10, decidieron no participar, anular, desperdiciar su voto en algo que muestra pues que el apoyo que se supone tiene el grupo en el poder es bastante reducido. Eh, Hay muchos argumentos para decir que eso no es tan importante, porque a final de cuentas, pues lograron su objetivo, que se lograba con un solo voto desde el principio, y bueno, a mí no me parece un argumento relevante. Ese mismo día hubo elecciones en Durango y Veracruz, también comentamos algo el lunes, o el martes pasado. Eh, en Veracruz, donde le fue mejor a la coalición de Morena, Verde y PT, pero la coalición no fue unida. Entonces el PT jugó por su lado, andan en pleito con la gobernadora de ese estado, y el resultado es más o menos 43% del voto para esos tres partidos, pero, insisto, repartido en dos grupos, y por eso, bueno, pues Morena pierde muchos de los municipios que tenía. Varios de ellos se los lleva el PT, otros se los alcanza a llevar Movimiento Ciudadano. Ahí andan, pero esto nos confirma que el apoyo que tiene el grupo en el poder, pues ronda la mitad de los mexicanos. Con el apoyo de esa mitad, quieren hacer pedazos a la otra mitad. De eso se trata. Ese es el proceso de polarización que les encanta a estos populistas que hoy pues toman el poder en muchos países del mundo. No es solo el caso de México, pero bueno, pues para nosotros lo importante es lo que pasa aquí. En esta elección, la respuesta de la señora Sheinbaum fue el lunes, defender su elección, que era maravillosa, con la participación de 13% según ella, pero le digo, en realidad es del 10%. El martes se puso a revisar los resultados de su coalición en Durango y en Veracruz, y hablar mal de la oposición, lo que para mí significa que la señora decidió dejar de ser presidente, o presidenta, como le gusta a ella que se le diga. Está dedicada a ser, pues, yo no diría el líder del partido en el poder, porque no parece serlo, pero sí un respaldo relevante de ese grupo político, eh, que, insisto, pues tiene las mayorías en las cámaras y tiene todo el poder en sus manos. Ya destruyó al Poder Judicial y puso ahí a su gente, porque milagrosamente los que ganaron fueron exactamente los que ellos querían: los 9 ministros para la Suprema Corte, los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los 2 magistrados electorales federales que estaban pendientes. Son exactamente los que ellos querían. Eh, Esto es resultado del voto inducido, por lo tanto, de una elección ilegal, igual de ilegal que las mayorías calificadas que tienen. Esto es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado que se fue construyendo en el transcurso, pues prácticamente de 3 años, desde que pierden en 2021 la elección intermedia, que pudo haber tenido mayoría la oposición si Movimiento Ciudadano hubiese actuado pues con un poco más de, no sé si decir inteligencia, voluntad cívica, no sé qué
apelativo utilizar, pero desde entonces mi opinión es que Movimiento Ciudadano actúa más como esquirol del grupo en el poder que como un partido de oposición. No he cambiado de opinión al respecto, a pesar de que hay ahí, sobre todo jóvenes que creo que son valiosos, pero pues eso es lo que tenemos, ¿no? Si hubieran estado en la coalición de oposición, la oposición hubiera tenido mayoría en el segundo trienio de López Obrador y esto hubiera impedido muchísimo de lo que después ocurrió y no fue así. Desde entonces, le digo, el señor López se concentró en ganar 2024, para lo cual organizó él personalmente los ejércitos electorales de los siervos de la nación, apoyados por jóvenes construyendo el futuro, repartió dinero en cantidades crecientes, al extremo de llevarnos a un déficit fiscal del orden del 6% del PIB durante 2024, que hoy no se puede corregir y que está complicando muchísimo la operación diaria del gobierno. Eh, por si esto fuera poco, intervino él personalmente, siendo presidente, en la elección para descalificar a la candidata opositora, para promover a su propia candidata. Aparecieron, recuerda usted, miles de espectaculares en todo el país promoviendo a la señora Sheinbaum antes de tiempo, de forma ilegal. Eh, Se usaron recursos públicos para su campaña y ganó. Y después de que ganó, vino esta asignación de supermayorías, que también es ilegal. Entonces, es un proceso, insisto, ilegal, un golpe de Estado, que se lo dan ellos mismos para quedarse con todo el poder y para destruir todos los contrapesos. Ya acabaron de destruirlos y estamos ya en un régimen autoritario. Hay quien piensa que todavía no, porque estrictamente hablando, pues no han acabado con la libertad de expresión. Pues ahí van, ¿no? Cuando menos lo están intentando y pues ya tenemos al menos un par de colegas periodistas perseguidos por ya sea una funcionaria de Tamaulipas, en el caso de Héctor de Mauleón, o un funcionario aquí en la Ciudad de México que persigue a Lourdes Mendoza, y así vamos a tener, ¿no? Esto es lo que vamos a estar viviendo porque estamos en un régimen autoritario. Bueno, este régimen autoritario encabezado por la señora Sheinbaum, a la cual pues ya no me voy a poder referir como presidenta, porque pues ella misma esta semana, insisto, decidió no serlo y convertirse en porrista de su partido. Eh, Ella también estos días estuvo pues reclamando que en Estados Unidos se quisiera imponer un arancel o un impuesto, para ser más claro, en las remesas y pues lo dijo de manera pues así de movilización, de lo que ella sabe hacer de sus tiempos de estudiante. Y desafortunadamente eso pues le puede servir mucho al señor Trump, que está tratando de desestabilizar a Estados Unidos con el mismo objetivo de los de aquí, quedarse con todo el poder, hacer un golpe de Estado para no compartir con nadie y no tener contrapesos. Y su estrategia ha sido utilizar a los miembros de esta agencia que se llama ICE, que es de inmigración y aduanas, que pues su trabajo es identificar personas que estén de manera ilegal en Estados Unidos para pues, deportarlos, que suena bien, ¿no? Es cumplir la ley. El asunto es que la manera como están actuando no es legal. Sin identificación, sin uniforme, están deteniendo personas arbitrariamente en la calle, los que les parecen así prietones, ¿no? Que dice, este puede ser mexicano, hondureño, de donde sea, pues los agarran y se los llevan y los deportan, y ya ha ocurrido que lo hacen con ciudadanos estadounidenses. No solo son ellos, sino que hay también grupos de los seguidores de Trump, estos personajes violentos que ya conocíamos desde su primer gobierno, que se están disfrazando, entre comillas, de ser funcionarios de esta agencia para lo mismo. Y esto ya generó conflictos en muchas ciudades de Estados Unidos, pero este fin de semana el conflicto en Los Ángeles
se hizo muy violento. No puede uno descartar que detrás de este conflicto, además de esta actuación arbitraria ilegal de parte de la Agencia de Inmigración y de los grupos que acompañan a Trump, no se puede descartar que además de eso haya también promotores de la violencia del otro lado. Ya sabe usted que abundan estas personas que con la violencia van a resolver los problemas y pudieran estar pues amplificando el tema que ya aprovechó el señor Trump para mandar 2.000 elementos de la Guardia Nacional y había la noticia, no sé si se confirmó, de movilización de Marines. Lo cual es un problema mayúsculo. Eh, ¿Por qué en Los Ángeles? Pues porque es la ciudad con más mexicanos en el mundo, después de la Ciudad de México, porque California está gobernada por los demócratas y es el gran ejemplo para el señor Trump del país que no quiere Trump y que no quieren muchos de los trumpistas. Entonces, pues por eso hay que hacerlo ahí. El gobernador Gavin Newsom ha estado tratando de tranquilizar a todo el mundo. No está fácil, vamos a ver en qué acaba, pero puede ser utilizado esto por Trump, por un lado, para declarar ley marcial, argumentando que hay una violencia interna en los Estados Unidos. Lo puede hacer probablemente para el estado de California solito, lo puede hacer para todos lados, yo no sé. Pero también lo puede utilizar para pegarnos a nosotros. El discurso de la señora Sheinbaum con respecto a las movilizaciones para detener el impuesto a las remesas, pues está siendo utilizado allá para inflamar a la gente en contra de México. No es que lo necesiten mucho, pero pues lo están haciendo también. Y esto pues le complica las cosas a la señora. En esta semana nos va a visitar el señor que estuvo aquí como embajador hace un tiempo, que le encantaban las memelitas y que ir a las fiestas y cosas de estas. Regresa ahora como subsecretario de Estado para preparar la visita posterior de Marco Rubio. Y ya finalmente Sheinbaum aceptó que tiene que ir a la reunión del G7 que ocurre la semana próxima, creo que a partir del lunes, en Canadá. La había invitado el primer ministro canadiense pues se andaba haciendo del rogar la señora Sheinbaum. Yo creo que es un viaje obligado, hay que estar. Durante muchos años no estuvo México gracias a que el viejito pues le tenía miedo a salir de aquí y a hablar con otras personas en idiomas que él no domina y entonces pues nos aislamos y ese aislamiento nos ha costado mucho en términos de negociación internacional. Entonces hay que recuperarlo y es una muy buena oportunidad que yo creo que había que aprovechar. Afortunadamente así va a ser. Ahí se va a encontrar con el señor Trump. Es mejor encontrárselo en público que en privado. Ya ve usted que cuando alguien va a la Casa Blanca, ahí lo humillan, entonces no hay que ir. Pero ahorita sí lo puede ver allá en Canadá y pues entre varios hay que controlen al demente naranja. Por cierto, en esta semana se dio un enfrentamiento al interior del gobierno estadounidense entre el señor Trump y el otro demente que estaba ahí, que era el señor Elon Musk, eh, multimillonario, usted lo conoce, de los autos eléctricos, de los cohetes espaciales, del sistema Starlink, creo que se llama, para conectarse a Internet vía satelital. Un empresario muy, muy exitoso porque sabe eh, vender cosas que todavía no tiene, es el estilo de los multimillonarios asociados a la tecnología, y le ha ido muy bien con eso. Y entonces dijo, no, pues yo voy a ir a arreglar el gobierno porque pues hay 2 billones de dólares, o sea, 2 trillones para ellos, que se pueden ahorrar porque pues están tirando el dinero. Esto pasa mucho con empresarios que no conocen el funcionamiento del gobierno. No es nada sencillo reducir gastos en el gobierno. Sí hay siempre gastos excesivos. No es el problema fundamental. El tema fundamental en los gastos de gobierno es la decisión política de en qué hay que gastar.
Y durante el siglo XX se nos ocurrió en todo el mundo que convenía generar una red de protección frente a la pobreza que incluye educación, salud, reparto de dinero a quienes son más pobres, pensiones, lo cual suena muy bonito hasta que se pone uno a hacer números y se da cuenta que no alcanza y no hay manera que alcance. Yo sé que es algo que no le va a gustar a muchos, pero sí tenemos un problema global con eso. El gran crecimiento de las deudas de los gobiernos está asociado precisamente a ese estado de bienestar que, insisto, suena muy bien, pero no es nada sencillo de financiar. En particular, cuando usted tiene un proceso demográfico como el que se vive ya en todo el mundo, pero que empezó en Europa por ejemplo, en el caso de Francia hace 100 años, en el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XX, un proceso demográfico de reducción de la natalidad, es decir, de la tasa de fertilidad, es decir, eventualmente del crecimiento poblacional. Esto es lo que los ha obligado a abrirse a la migración, porque no tienen gente joven para trabajar, pero al mismo tiempo tienen muchos viejitos que reciben pensiones que se calcularon de una manera muy generosa cuando uno suponía que la gente se iba a morir a los 70. Los jubilabas a los 65, tenían 5 años de buena vida y pues ya, ahí sí quedamos. Ahora se jubilan a los 65 y viven hasta los 90. Y todo ese lapso hay que pagarles y no hay con qué. Entonces, pues calculamos mal, ¿no? En todas partes del mundo, no es un lugar en particular, pero eso ha ido creando una gran deuda, que ahora esa deuda tendría que ser cubierta por una población que va a ser más chiquita. Y entonces, pues ya no salen las cuentas y nadie sabe qué vamos a hacer. Estamos jugando con fuego en esto. Y en este contexto, el señor Trump es muy peligroso porque creo que no alcanza a entender de qué tamaño puede ser el conflicto resultante de su forma de actuar. Esto de que pongo aranceles y los quito y los muevo, insulto, ataco, pues va poniendo nerviosos a los mercados y los mercados cuando se ponen nerviosos se mueven hacia los activos menos peligrosos. Tradicionalmente ese activo o uno de esos activos eran los bonos de largo plazo del gobierno estadounidense, pero ahora no lo son, porque solo Dios sabe qué va a hacer el loco. Entonces se están moviendo más hacia el oro, por ejemplo. Y esto puede, pues, poner en peligro el mercado de bonos, que es un mercado inmenso, y que en el momento en que la gente se pone nerviosa, empieza a vender los bonos, la tasa de interés sube y tasa de interés más alta implica más pago del servicio de la deuda para todos los gobiernos, lo cual implica un mayor déficit que se convierte en una mayor deuda, que tiene un mayor costo, mayor déficit, mayor costo, mayor deuda, y así se vuelve una espiral inmanejable. Entonces, en este contexto, el señor Trump, insisto, es peligroso por su forma de actuar y el conflicto con el señor Musk, pues no ayuda en nada, ¿no? Se empezaron a decir de cosas. Musk reclamó que el presupuesto que está enviando Trump es un presupuesto absurdo porque incrementa el déficit. Trump le contestó que pues el tarugo es él porque no hizo lo que tenía que hacer y entonces Musk le contestó más feo hasta que eventualmente el señor Musk dijo, pues Trump está en los archivos de Epstein o Epstein, el señor este de los pedófilos y pues ahí ya se puso todo el mundo nervioso. Ya le bajaron un poco al pleito, vamos a ver en qué acaba esto, pero sí es un tema peligroso. Cierro con el datos económicos de México. La semana pasada todos los indicadores a la baja. El caso más espectacular, las remesas cayeron 12% en el mes de abril contra abril del año anterior, pero todo lo demás está a la baja. Los empleos en el Seguro Social se perdieron durante el mes de mayo, que es el dato último. Ya estamos prácticamente en 0% de crecimiento de un año al otro. En mayo el crecimiento es 0,1, pues ya estamos en contracción. Y hoy en la mañana el dato de inflación tiene un saltito y ya andamos en 4,4% de inflación.
notoriamente en el tema de alimentos. Entonces, bueno, por donde usted le busque, la situación se está poniendo interesante. Vamos a ver en esta semana qué ocurre. Ojalá y todo el mundo la agarre de descanso, pero bueno, a ver la visita de Landau, cómo nos va por acá y a ver si la señora Sheinbaum pues no nos pone nerviosos otra vez. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.